Seguimos celebrando y cada inicio es esto, es contarles que celebramos estos 20 años de unirse y, y como siempre les cuento, en este camino hay personas muy especiales, hay personas que uno vio afortunadamente crecer muchísimo, muchísimo en su profesión y una de ellas es quien está hoy conmigo aquí, que es Rodrigo Espinosa. Rodrigo, bueno, ahora vamos a hablar de cuándo nos conocimos. Rodrigo es gerente de comunicaciones, si no me equivoco, y Rodrigo me corregirás al aire, de Camusi hoy, pero tiene una hermosa carrera, además de ser una persona de esas personas que uno aprende a querer con trabajar. Hola Rodri, gracias. Gracias por estar aquí en este capítulo de celebración de 20 años. Ale, el placer es todo mío y primero déjame felicitarte, como dice nuestro zorzal criollo, 20 años no son nada, así que por otros 20 más como mínimo. Vamos, vamos, gracias. Gracias, Rodri. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos un poquito de lo que es, digamos, el trabajo y contamos esta historia, un poquito esto de cómo surgió que unirse se linkeara con Rodrigo Espinosa ya por no sé cuándo, porque hemos hecho viajes juntos, hemos compartido realmente mucho trabajo, pero bien, desde el placer, desde el saber que estábamos bien acompañados. Sí, y mira, Ale, recuerdo la fecha perfectamente, fue por el 2003-2004, cosa así. Y pasó tiempo, ¿no? Mucho, Yo mucho. recién arrancaba en la profesión y llamativamente tuve quizás la suerte, por así decirlo, de que apenas estaba estudiando en la universidad, esta carrera, Relaciones Públicas en mi caso, primer cuatrimestre de la universidad, primera materia, surge una pasantía en una consultora, así que mi primer trabajo básicamente fue hacer esto que sigo haciendo hoy, y por aquel trabajo que era una consultora llamada Nueva Comunicación, empezamos a hacer un trabajo con la gente de Asociación Conciencia. En ese momento era un proyecto que se llamaba Uniendo Uniendo Metas, que metas. sigue vigente, exactamente, donde promovíamos discusiones simuladas como si fuesen Naciones Unidas entre jóvenes estudiantes de escuelas primarias de distintos puntos del país. Bueno, y ahí empezó esta relación en algunos viajes que hacíamos con Conciencia y con la empresa que patrocinaba estos encuentros, que en ese momento era la firma S.C. Johnson. Así que bueno, Ujú. 2003, 2004 hasta hoy, con este vínculo que ya lleva, bueno, casi 20 años. Casi 20 años, casi todo digamos, lo que lleva a unirse. Y en ese uniendo metas se sumó a que nosotros encontramos una persona de nuestra familia, ¿te acordás, Gaby? Efectivamente. Fue una cosa así, es como que todo se fue alineando. Eh, Uniendo Metas sigue, es un programa emblema de conciencia, un programa que, bueno, que lleva a los jóvenes a practicar la ciudadanía, algo no menor en estos momentos donde, bueno, Totalmente. uno podría decir que haría mucha falta que cada uno desde su lugar ejerza los derechos y las obligaciones de todos los ciudadanos. Rodri, y ahí bueno, me corro porque me interesa saber, bueno, de ahí tu ingreso en más allá de las relaciones públicas y las comunicaciones, esto de andar siempre de manera paralela con la sustentabilidad. ¿Cómo viviste todo este proceso? Yo siempre lo pregunto porque yo lo viví recibiendo y aprendiendo de todos ustedes. Porque bueno, no hay una universidad todavía, muchos lo expresan como deseo, no hay una carrera que sea específicamente de Uh -huh. sustentabilidad. Fuimos haciendo camino al andar. ¿Cómo fue en tu caso, Rodri? Bueno, efectivamente, bien lo dijiste vos, ¿no? Fuimos todos haciendo camino al andar y bueno, quizás en una primera instancia de mi carrera profesional, desde el lado de la consultoría, acompañando quizás a distintas empresas en este camino, y ya desde el 2013, cuando ingresé en Camusi, intentando también liderar y acompañar un poquito el rumbo de la organización en ese sentido. Y la verdad que tuvimos un desembarco, si querés, sale un poco tímido, entre comillas, porque eran otros tiempos, estamos hablando ya de casi 10 años atrás, y de un tiempo a esta parte, yo te diría 2016, 2017, en donde en Camus hubo un cambio de accionistas y un cambio en la conducción de la compañía. Bueno, hicimos un giro 360 grados y nos metimos de lleno. Creo que aquí también
con una impronta y con una bajada del board de la organización, donde dijeron, bueno, muchachos, vamos por ahí y vamos a empezar a hacer un cruce transversal en toda la organización y que todas y cada una de las acciones que hagamos tengan un entrecruzamiento con las distintas gerencias que forman parte de Camusi. Y ahí nos desembarcamos en un camino que no sé dónde va a terminar, Ale, te confieso, porque arrancamos muy metidos en educación, pasamos por la cultura, pasamos por el entretenimiento, pasamos por acciones sociales, por acciones medioambientales y hoy el portfolio de acciones que venimos desarrollando, la verdad que es sumamente grande y nos llena de satisfacción y a mí en lo personal poder estar comandando, si se quiere, al menos desde nuestro equipo, este tipo de acciones y ver los resultados tan palpables y ver la trazabilidad que vamos teniendo con muchas de estas acciones, porque creo que aquí también hay algo interesante para contar. Son todas acciones que venimos sosteniendo en el tiempo, porque somos conscientes de que la continuidad nos permite, bueno, tener una trazabilidad mejor de los resultados, poder medir de manera real cuáles son los impactos que vamos teniendo y sostenerlo a lo largo de los años nos permite, por sobre todas las cosas, conocer historias. Yo todavía sigo conectando con muchos de los jóvenes, por ejemplo, los programas educativos que llevamos adelante, que formaron parte de esa camada 2014, 2015, 2016, por ejemplo, con becas estudiantiles y hoy algunos son graduados, otros están ya en la instancia final y poder ver ese camino recorrido y esos resultados, la verdad que es muy satisfactorio. Yo te escuchaba, Rodri, y digo, en el comienzo de todo esto era difícil y hasta así contados con los dedos de una mano, las empresas de servicios de semejante envergadura, recordemos que si pensamos en gas desde Mar del Plata para el sur, estamos pensando en Camusi. Pero más allá de la dimensión y de la envergadura de Camusi, hablamos de las empresas de servicio en general, era muy difícil encontrarlas más allá de, bueno, de la filantropía o de, bueno, de atender de determinada crisis. Hoy por hoy, y Camusi es como un ejemplo, como una muestra, hoy ya se mira, como vos bien decías, un cambio de accionistas y ya desde el gobierno corporativo viene la cosa, ¿no? Digo, bueno, estos son los lineamientos. Y eso es una evolución para mí sumamente importante, que no era común en una empresa de servicios y de servicios que en algún momento fueron públicos, digamos, ¿no? O sea, que para el imaginario de la gente es distinta a una empresa de servicios privados. Digo, para ustedes, ese cambio, que vos bien lo relataste, digo, hacia afuera, hacia comunicarlo, hacia que se entere desde el cliente hasta todos, hasta nosotros. Digo, es un trabajo complicado, placentero, pero ¿cómo se desarrolla desde la gerencia? Mira, Ale, creo que el punto de partida para este camino, cualquier otro, tiene que ver con cambiar puertas adentro, ¿no? Porque nosotros podíamos, como gerencia institucionales, si se quiere, quizás con el apoyo del board de la organización, intentar transitar esto de manera autónoma, solitaria. Y la verdad que no lo hubiésemos logrado porque necesitas indudablemente, y sobre todo por la envergadura de una compañía de estas características, un apoyo y un trabajo de todo el gran grupo humano. Y eso se logró porque se trabajó fuertemente en este cambio radical que yo te estoy mencionando, 2016, 2017. Hubo, si querés, tres grandes vertientes o tres grandes drivers que impulsaron esta nueva Camusi. La primera es la incorporación de tecnología, una tecnología que hoy nos permitió brindar más y mejor servicio a nuestros usuarios y cambiar muchas de las metodologías propias de las empresas de servicios públicos. Por ejemplo, somos un sector que tradicionalmente usábamos muchísimo papel. Gracias a la incorporación de tecnología, hoy todas esas comunicaciones y todas esas interacciones con los usuarios y con nuestra cadena de valor está 100% digitalizada. Cambio interno, porque teníamos quizás el espíritu de ser una compañía que había heredado, por así decirlo, nosotros en realidad tomamos la operación de gas del Estado allá en el año 92 y heredamos ciertas actitudes y ciertas metodologías que venían por ahí de aquella época y nunca nos pusimos a pensar en el usuario, que el usuario sea el centro de todo nuestro accionar y por eso también con mucha capacitación, con mucho acompañamiento de recursos humanos, logramos transformar esa impronta de nuestra gente y pasó a ser
empleados que intentan brindar cada día un mejor servicio a los usuarios, una mejor interacción, pero también involucrarse con las comunidades en donde operamos. ¿Y esto por qué, Ale? Nosotros estamos en la sede central en Buenos Aires, en Capital Federal, pero el corazón de nuestro negocio está en el interior del país. Vos bien lo Claro. mencionabas, tenemos 360 localidades dentro de nuestro ámbito de operación en 7 provincias. Necesariamente es nuestro colaborador el que está en Plaza Winkle, el que está en algún pueblito perdido de la meseta chubutense, quien es la cara y voz de Camusi, y es fundamental que esa persona esté involucrada también con el propósito de la organización. Y ese es el segundo driver que te comentaba, que es básicamente una transformación puertas adentro. Y después hacia afuera, empezar a ser una empresa más moderna y más en línea con las necesidades que corrían por aquel entonces y que siguen corriendo a partir de estos últimos días o post pandemia, por así decirlo. Nos transformamos, cambiamos nuestra marca, cambiamos nuestra razón de ser, nos animamos a hacer cosas distintas. Por ejemplo, yo te mencionaba al inicio de esta charla que nos introducimos en el mundo de la cultura. Y uno diría, ¿por qué una empresa de servicio público se mete en la cultura? Y bueno, porque entendimos que también la cultura forma parte del ADN de muchas de estas localidades, ¿no? Tienen esa cosa de la idiosincrasia propia de cada uno de estos pueblos y dijimos, bueno, podemos aportar valor. Y arrancamos con un concurso que promueve que los músicos emergentes nos muestren simplemente lo que hacen, y ahí valen todos los géneros musicales, tango, rock, folclore, pop. Esto se llama Energía Itinerante, que ya atraviesa su 4ª edición. Y desde el año pasado también nos introdujimos en el mundo de la fotografía, de nuevo convocando artistas a que nos presenten bajo una temática distinta una imagen que represente su localía. Y después, por ejemplo, nos animamos a pensar que podemos crear una galería de arte a cielo abierto, así como pasa en las grandes capitales del mundo, también lo queremos hacer aquí, y estamos desarrollando algo que nosotros llamamos Red Natural de Arte, y lo que estamos haciendo con artistas locales es intervenir los murales de nuestras propias infraestructuras con, bueno, gigantografías, con muestras, con pinturas que representen la idiosincrasia de cada una de estas localidades. Arrancamos en Buenos Aires y ya estamos desembarcando en la Patagonia, llevamos 12 murales pintados y la idea es poder construir juntos con los artistas, bueno, un sendero alternativo, una ruta de arte totalmente abierta y gratuita para que, más allá de los atractivos turísticos que ya tiene nuestra Argentina, también estos grandes murales puedan formar parte de ese ecosistema. Y así seguimos, Ale, porque la verdad que somos unos entusiastas y nos encanta lo que hacemos. Lo sé, lo sé. Lo sé, porque trabajamos en algún punto, trabajamos en conjunto, y no solo Rodrigo, sino todo el equipo, porque el equipo es un motor enorme y son así como muy de emprender y de siempre tener ideas, que en definitiva es eso. Te escuchaba preguntarte por qué una empresa de servicios linkeada con la cultura o de servicios públicos linkeada con la cultura, y digo, la cultura es el sello de cada lugar, de hablar de cada país, ¿no es cierto? Pero bueno, si empezamos por cada localidad, podemos soñar en grande y llevarlo a todos lados. Y sé que caminan, que andan, eh, pero también sé que es muy complicado, si es difícil para una empresa de servicios que trabaja en una localidad, imagino trabajar en medio país, porque la verdad que es más o menos medio país lo que ustedes trabajan, pero así todo lograron que el público en general comience a identificar el trabajo de Camusi, que no es fácil porque, como vos bien decías hace un rato, gas del Estado, allá por la década del 90, Camusi, ¿quién es Camusi? ¿De dónde viene? Hubo mucho tiempo en que lo sabíamos los que, bueno, yo en ese momento no, pero las personas que recibían la factura del servicio, y punto. Hoy ya cambió ese, o sea, más allá de que la gente tenga otra proveedora, conoce a la empresa y sabe lo que hace, y me parece que eso tiene un valor enorme, realmente. Absolutamente. Ahí cambiaron dos cuestiones, Ale. Primero que empezamos a entender y a descubrir que venía una nueva camada de usuarios, que no es el usuario del 92 que heredamos, por así decirlo, sino que aparecen los jóvenes que se mudan a una temprana edad a su propia casa y entonces empiezan a ser usuarios del servicio y a contactar con una empresa que es nueva para ellos y que hoy nos están demandando otro tipo de cuestiones. También los usuarios más tradicionales demandan este tipo de cuestiones, ¿no? Acceso, rapidez en la gestión,
no tener horas de espera. Y más allá de eso que tiene que ver con el servicio per se, también te están pidiendo y te están demandando que seas protagonista en la localidad en donde estás, con propuestas de estas características y también con otras. Y creo que ahí, Ale, la gran clave es estar presente y ser protagonista de ese diálogo que se va generando con las distintas comunidades. Lo hacemos a través de nuestras personas, de nuestros colaboradores, que son la voz y cara de Camusi, pero participando en las OMICs, que son las oficinas de información al consumidor, participando, interactuando con distintas organizaciones de la sociedad civil, con las fuerzas vivas. Entonces, siendo parte de ese ecosistema que cobra vida en cada una de esas localidades y que hoy te demandan distintas cuestiones. Hablábamos de lo cultural, pero también te están demandando acceso a los servicios, también te están demandando ser parte y coorganizador de, por ejemplo, programas de atención de emergencia, zona de la cordillera, por ejemplo, que tristemente todos los años está azotada por incendios y este tipo de cuestiones, también colaborar ahí, capacitar a las fuerzas vivas, ser parte activa de la red de bomberos. Bueno, hay un ecosistema de acciones y de tareas sumamente grande e intentamos ser parte de todo ese gran conglomerado. Vos le decías, es un desafío sumamente interesante porque son muchas locaciones en donde tenemos que estar presentes, pero bueno, día a día intentamos siempre subir un poquito más la vara. Y hay una demanda también, y con esto creo que ya cerramos, pero digo, hay una demanda muy interesante e importante de los diferentes públicos del tema ambiente. Digo, y Camusi también se involucra en lo que le compete y lo que no, a veces, ¿no? Digo, en esto bueno, del camino que tenemos que seguir todos para poder vivir en el planeta que habitamos. Por supuesto, con acciones que surgen de Camusi, pero también con acciones que surgen a partir de ese diálogo que te mencionaba. Por ejemplo, con la Universidad del Comahue desarrollamos un trabajo muy interesante que tiene que ver con estudiar los humedales y los impactos que pudieran tener diversas obras energéticas, en nuestro caso tendidos de redes, de gasoductos y de ramales, sobre estos humedales y cuál es la mejor manera para mitigar cualquier tipo de impacto. Nada, es un trabajo co-creado, en este caso con una universidad, pero también puertas adentro con proyectos que nacen casi en un estadio prueba piloto y que hoy son casi una marca registrada de Camusi, como son nuestros ecoceniceros. ¿Sale? Es un Mm. producto que la verdad que nos enamora y nos entusiasma mucho porque surgió un poco así de esta idea de pensar qué más podemos hacer y nace del propio equipo de Camusi, del propio equipo que forma parte de Relaciones Institucionales, la necesidad de qué podemos hacer con los sobrantes de cañería propios de nuestra operación. Nosotros a diario, Ale, sea porque se rompe un caño o un tramo de caño y hay que repararlo, o porque conectamos a un nuevo usuario al servicio y hay sobrantes de cañería que naturalmente eran materiales de rezago, cañerías plásticas que iban a disposición final. Bueno, hoy todo ese producto de la mano de un equipo de diseño industrial los hemos retransformado, le hemos dado una segunda vida y hemos creado los ecoceniceros Camusi, que son ni más ni menos que colectores de colilla que intentan ser ubicados en la vía pública para disminuir el hecho de, bueno, la colilla en la vía pública. Empezó como una prueba piloto, desembarcamos en La Plata, hoy ya tenemos año 2021, 1.000 ecoceniceros entregados de manera totalmente gratuita a distintos municipios y ya 2022 llevamos 1.500 ecoceniceros más producidos también para ir entregando en distintas localidades de nuestra zona de concesión y es un producto que hoy nos están demandando privados, organizaciones de la sociedad civil, municipios que todos quieren sus ecoceniceros también. Tremendo, tremendo lo que avanzó todo este concepto de economía circular, de concientización, porque la realidad es también que ver el ecocenicero hace que si fumo, digo, bueno, no lo tiro, porque, o sea, regla básica, pero no siempre sucede. Y ahora me gustaría cerrar, Rodri, ya con una visión de Rodrigo Espinosa acerca de qué veíamos o cómo vivíamos todo esto, este gran movimiento de la sustentabilidad, de la responsabilidad social, como se llamaba al principio, de todos los nombres que tuvo y todos los ejes que atravesó, qué veíamos y qué vemos. Es muy difícil en pocas palabras, pero digo, ¿cómo fue esa evolución desde tu mirada? Dale, yo creo que algunos años atrás, vos lo decías tímidamente al principio, lo veíamos más como una acción filantrópica, en algunos casos como alguna estrategia más asociada a una cuestión marketinera o de posicionamiento de la empresa.
y hoy se ha transformado en algo completamente distinto y forma parte de la estrategia de cualquier organización que quiera, en primer lugar, destacarse del resto y, en segundo lugar, lograr la sustentabilidad del propio negocio en el largo plazo. Y todos aquellos que se desempeñen en este tipo de tareas, creo que lo que requerimos es una mirada 360 grados, porque cuando hablamos de sustentabilidad, hablamos de un montón de cuestiones de nuestro quehacer cotidiano. Hablamos de asuntos públicos, de relaciones con los gobiernos, hablamos de relaciones con los medios, hablamos de vinculación comunitaria, hablamos de nuestra cadena de valor, es decir, necesariamente los profesionales que trabajen en este ámbito necesitan tener cada vez más una mirada 360 grados y una capacidad para poder leer lo que está pasando en el entorno y poder anticiparnos, porque sin duda muchos de los desafíos que enfrentan las organizaciones se responden bajo una estrategia de sustentabilidad y se enfrentan bajo una estrategia de sustentabilidad. Qué lindo escucharte. Me quedaría horas, pero la verdad que bueno, estamos haciendo radio TV, así que la verdad que me encanta y sobre todo me da mucho placer escuchar al profesional en el que se convirtió Rodrigo Espinosa, que lo conocí muy jovencito y me da la verdad mucha alegría poder seguir compartiendo el camino porque hay mucho más todavía, como bien dijiste al principio, por lo menos 20 más, pero me da mucha alegría tu presente y que lo podamos compartir. Así que te agradezco un montón, Rodri, esto. Ale, el placer es mío y en nombre de Camusi te queremos agradecer este espacio y siempre haber sido tan gentil y tan amable para poder, bueno, contar ni más ni menos qué es lo que estamos haciendo. Así que el placer es nuestro. Bueno, va a estar siempre abierto. Este fue celebración, pero siempre abierto para escucharlos. Te mando un abrazo y un beso enorme. Gracias. Rodrigo Espinosa, el gerente de comunicaciones de Camus, y estuvo aquí celebrando los 20 años de unirse.